¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos mis amigos y amados y cuates, ¿verdad? El chat, Chavos Amor que Transforma. Qué bueno que ya están acá una vez más conectados, listos para nuestra charla de hoy, que ha estado bien chidas, la neta, pues todo lo que hemos estado hablando han sido de gran bendición para mí también, ¿eh? No sabes, Dios también me ha hablado acá de sópatelas, don Cuco. Pero creo que es padre, ¿verdad? Que tú y yo estemos buscando la palabra de Dios, llenándonos de Dios, aprendiendo de Dios. Y a través de esta serie que se llama Camino Equivocado, donde estamos hablando de pues el pecado o el error que cometieron 12 personajes de la Biblia, muy importante, ¿verdad? Y que ellos pues aprendieron en medio de todo esto. Algunos se arrepintieron y salieron adelante, otros no. Pero bueno, eso es para ti, para mí el día de hoy, una gran enseñanza para que podamos caminar sobre lo que Dios quiere, ¿sabes? Y la neta va a estar bien chido. Ya hablamos la semana anterior de Josué y este pecado de presuposición, de que él presupuso cosas, ¿verdad? Y no le consultó a Dios, no buscaba a Dios. Y eso a veces pues sí lo llevó a una derrota y a cosas que pues bueno, pudo haber evitado si primero le hubiera preguntado a Dios. Que a veces nosotros pues primero hacemos las cosas, luego buscamos a Dios o luego ya le pedimos que nos ayude si tenemos si caemos en el hoyo o pasa una bronca acá fuerte, dices, ay Dios ayúdame, pero pues Dios siempre está ahí y el punto es que le conozcamos a Él, que busquemos a Dios, que nos consagremos a Él y que aprendamos a movernos con la voz de Dios, que Él sea el que nos guía, que Él sea el que nos dirige, no nosotros. Y aún aunque el tiempo que tengas en Cristo, pues eso a veces no es la garantía, ¿verdad? Si no está Dios contigo, pues de nada vale. Así es que hoy tengamos mucho cuidado con eso y pues como chavo, como chava, busquemos a Dios. Eso está súper, súper padre. Entonces, pues ahora vamos a hablar de otro personaje, la verdad bien chido, pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él esté con nosotros, que Él nos enseñe, que Él nos hable. Y antes de eso, si tú no estás viendo por YouTube o por Facebook, bueno, te invito para que tú lo compartas, le des like para que otros lo puedan ver. Aunque si tú estás ahí ahorita en tu casa y quieres echarte unas papitas, una botana, un refresco, algo, con toda confianza, que tengas un tiempo relajado para escuchar la palabra y que estés dispuesto a lo que Dios te va a hablar hoy, ¿verdad? Que también me va a hablar a mí, que está súper chido. Entonces, yo te invito para que tú puedas estar al tiro ahí con estas cosas y pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe, que sea su Espíritu Santo y no yo, que sea el que nos hable, ¿ok? Vamos a orar. Papi, gracias. Una vez más, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por todas las cosas bien padres que tú haces con nosotros. Habla a nuestros corazones, enséñanos esta palabra, guíanos, revélanos, que seas tú a través de nosotros y guárdanos, Señor. Guárdanos de caer en esto y líbranos también, Señor, si hemos caído en esto. Ponemos nuestros oídos atentos para escuchar tu palabra y que seas tú brillando entre nosotros y en cada hogar de los amigos que nos están viendo hoy. Gracias te damos, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, te decía, vamos a hablar de un personaje muy, muy, muy característico. Y el pecado del que vamos a hablar hoy está fuerte, ¿verdad? Hablamos de cuando la insensatez se vuelve pecado. El ser un insensato, un desobediente, más que otra cosa, un desobediente. Porque vamos a hablar de Saúl, que él es un gran ejemplo de esto. Y mira, el versículo para recordar, o nuestro versículo base sobre el cual vamos a estar hablando de esta lección, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y acrecerá su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Esto lo vemos en Proverbios 9, del 8 al 10. Entonces, vamos a hablar de este aspecto de insensatez. Está bien fuerte, ¿verdad? Y la historia, el versículo base está en 1 Samuel 15, del versículo 1 al 35. Está largo la historia, pero vamos a hablar de algo que caracterizaba mucho a Saúl, que era la desobediencia. Él hacía las cosas a su manera, ¿verdad? Fíjate, muchos de los desacuerdos y de las frustraciones que tenemos con Dios
son provocados por nuestras propias decisiones, por apresurarnos, por hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Nuestra ansiedad, nuestras interpretaciones incorrectas de la voluntad de Dios y nuestra propia insensatez también ayudan a esto, ¿verdad? A que nos sintamos frustrados. Esto mismo le pasó a Saúl al querer hacer su propia voluntad y no esperar a Samuel, el profeta que le daría la palabra divina para continuar su trabajo. Hay varios pasajes que nos hablan de esta insensatez de Saúl, pero te cuento rápidamente estas dos historias. La primera era que cuando iban a pelear contra un pueblo, entonces Samuel le dijo a Saúl: espera hasta que yo vaya, hasta que yo llegue contigo para ofrecer el sacrificio a Dios y que Él nos dé la victoria, ¿verdad? Pero, pues, dice la Biblia que el pueblo se desesperaba, Samuel no llegaba, Saúl estaba así ya como ¿qué hago? Y como no llegaba y ya era tiempo de irse y todo a la guerra, pues Saúl dijo: pues ya me voy a adelantar, yo lo voy a hacer. Y entonces Saúl hizo el sacrificio sin Samuel. Cuando terminó el sacrificio llega Samuel y le dice: ¿por qué te adelantas? ¿Por qué no me esperas? O sea, no podías hacer nada hasta que yo no llegara. Y bueno, Saúl así como por contentar al pueblo, no es que el pueblo ya no se aguantaba y no sé qué. Eso fue una parte. La otra, la más conocida, es cuando Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl que vaya a los de Amalek y que los derrote y que destruya todo, que no deje nada vivo. ¿Qué pasa aquí? Si te acuerdas también en la charla anterior hablábamos que cuando Josué destruyó Jericó, Dios dijo: destruyan todo, no dejen nada. Y Acán, por lo que codició, fíjate, ni siquiera fue una persona, un animal, nada, fue cosas inertes, ¿verdad? Fue un manto babilónico, oro, todo eso. Y por eso Acán tuvo que ser destruido. Y estuvo bien rudo. Pero entonces igual aquí con Saúl Dios le dice: destruye a Amalek, destruyelos a todos, no dejes nada vivo. Pero pues acá Saúl, ya sabes, buscó hacer las formas a su manera y le dio buscó lo bueno, lo bonito, lo dejó con vida. Y también al rey también lo dejó con vida también. Y entonces pero todo lo feo, lo malo, lo que no le gustaba, eso sí lo mató y lo destruyó, ¿verdad? Pero las cosas agradables, esas sí las deshizo. Dice, te voy a leer el versículo 7. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, rey amalecita, pero destruyó por completo a todo lo demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. ¡Wow! O sea, la instrucción era: destruye todo. Y Saúl dejó lo que le gustó, ¿verdad? Entonces, pues eso fue una desobediencia. Eso provocó que Dios lo quitara del reino, que Dios lo hiciera a un lado. Mira, te voy a continuar leyendo. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo este balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl, y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos.
¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos de Dios? Pero yo obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruía todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡Wow! Y aún así, Saúl le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Voy a ofrecer sacrificio, acompáñame. O sea, a Saúl le importaba más la posición, la postura. Pero, pues desobedeció, no siguió las instrucciones al pie de la letra. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Punto número 1. La persona insensata actúa fuera de contexto, ¿ok? O sea, la Biblia no nos dice, ¿verdad? Mañana pecaréis con toda seguridad. No. La Biblia dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Eso dice en Romanos 6:12. Entonces, nos debemos ayudar unos a otros a mantenernos en la rectitud y estableciendo la responsabilidad recíproca. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya es desobediente y necio ya de por vida, aún estando en Cristo, aún estando en el cristianismo, hay gente que tú das una instrucción y no, no, así no. El pastor me dijo esto, pero yo lo voy a hacer a mi manera. O mi líder me dijo esto, no, así no va. Y actúas fuera del contexto. Y si hay ciertas instrucciones, Dios las da por un propósito, por un objetivo. Pero a veces decimos, no, mis chicharrones truenan mejor, ¿no? Yo sé hacer las cosas a mi manera mejor que... Y eso la neta no está padre. Y entonces alguien insensato, alguien desobediente, actúa fuera de la realidad, del contexto, de lo que debe de hacer. Punto 2. La persona insensata es inoportuna. O sea que para cumplir la voluntad de Dios, no solo necesitamos tener luz verde respecto a lo que Él quiere hacer, sino también luz verde acerca del momento en el cual quiere hacerlo. Necesitamos un sentido estratégico de la oportunidad para poder obedecerle plenamente. El sentido de la oportunidad forma parte de nuestra santidad y de nuestro propio éxito. O sea, ¿por qué? Porque alguien que hace las cosas a su manera, que no sigue las instrucciones, nada más como la paloma, la zurra, ¿verdad? O sea, la riega, porque hace las cosas en el momento que no debe de hacerlas o como no debería de hacerlas. Y la neta, pues eso no está padre, ¿sabes? Y entonces nosotros debemos aprender esto, que cuando nosotros hacemos lo correcto en el momento correcto, entonces esto nos va dando más éxito, nos va llevando a más, ¿sabes? Y aprender de la oportunidad, a saber en qué momentos se tienen y se deben hacer las cosas. Por eso es importante escuchar la voz. Yo tengo un caso muy clásico de obediencia de un niño que iba saliendo de la escuela y su papá lo estaba esperando del otro lado de la calle. Y entonces el niño venía corriendo y no se dio cuenta que venía un coche a gran velocidad. Y cuando el papá sí se dio cuenta, lo único que le gritó fue, ¡detente! Y entonces el chavito se quedó así parado y ya no caminó. Y el coche le pasó rozando, pero salvó la vida, ¿sabes? Entonces, y si no hubiera escuchado la voz del papá, lo hubieran atropellado. Y eso es muy importante porque aún la desobediencia te puede costar la vida. Punto 3. La persona insensata no sabe fijar límites precisos. O sea, alguien desobediente no fija los límites, ¿verdad? Un secreto para mantener el fuego de Dios en el corazón es no pasarnos de los límites de nuestro propio llamado. O sea, tú debes de aprender a dónde te llamó Dios, cuál es tu papel, qué debes de hacer. Mira, yo le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de ser pastor y estar al frente de la iglesia, pero cuando yo voy a otro lugar, yo me someto y yo obedezco y lo que me digan hago. Y yo no llego a mandar y decir, no, yo ya soy pastor y yo aquí muevo y todo. No. Hay momentos donde tú tienes que saber cuál es tu posición, cuál es tu postura y qué hacer y qué no hacer. Llegas a una casa extraña y tú a poco agarras las cosas como si fueran tuyas y no pides permiso ni para ir al baño o cosas así. Pues no está chido porque a veces esas cosas dices, ay no, ya no lo vuelvo a invitar a mi casa, ¿verdad?
tú te tienes que comportar a la altura y a las normas de cada hogar. Tienes que ser respetuoso. Pero alguien que no es obediente no respeta los límites. Hace lo que quiere y se cree muy fregón y que no le pasa nada. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias y hay que tener cuidado con eso. También, otro punto es que la persona insensata ignora la realidad. Hay un precio que pagar por la insensatez de negar la realidad. ¿Sabes? Saúl fue desechado como rey. Dios dijo, ya no lo quiero, por desobediente, porque no se somete. Y él dijo, no, pues ya, bueno, después, ¿no? Ahorita necesito presentarme al pueblo. Y le dijo a Samuel, acompáñame, hay que ofrecer un sacrificio y tú dame mi lugar, tú no. Entonces, pierdes la realidad, pierdes el contexto. Cuando David pecó, él se humilló delante de Dios y se dio cuenta de su pecado, y él ya no le importó si era rey o no, sino él se humilló. Saúl no. Saúl siguió buscando pues su poder, su postura y todo. Él ya había perdido la realidad, ya se vio por las tortas, ¿verdad? Ya. Otro punto es que la persona insensata consume sus propios recursos. O sea, pero ¿a qué me refiero con esto? Que como tú haces las cosas a tu manera, usas tus propios recursos. No buscas hacerlo a la manera de Dios. Dios te puede dar muchas cosas para hacer, pero a veces decimos, no, así no me late. Y me ha pasado, luego yo le digo a alguien, oye, apóyame con esto, haz esto así. No, yo lo voy a hacer a mi manera. Ah, bueno, pero pues, con tus recursos, brother, porque pues lo que yo te estoy diciendo, si no lo vas a hacer a mi manera, ¿para qué te doy recursos, verdad? Entonces, eso es el problema, que a veces desaprovechamos esas bendiciones de Dios por hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, la persona insensata no tendrá un buen final, el desobediente no tendrá un buen final. ¿Por qué? Vamos, te voy a decir así algunas cosas que suceden a los insensatos o desobedientes, ¿verdad? A la gente que no obedece, que hoy en día hay muchas de esas personas. Parece que les va bien, pero pues no les va a durar mucho tiempo el gusto, ¿sabes? Porque mira, primero, y hablando por ejemplo aún en la iglesia, por ejemplo, gente que conoce de Dios, cree que está bien y que sirve a Dios y todo, pero ya están en el hoyo y perdidos, y ya mucha gente ya no se les acerca, por ejemplo, ¿verdad? Buscan conflictos y peleas con otras personas, se niegan a pues a dar libertad a los hermanos, pues a caminar en el evangelio, sino que los traen como en este enfoque, en esta línea de haz las cosas como yo digo, porque ellos creen que lo que ellos dicen es ley y quieren someter a las personas a sus necedades, y eso no está chido, ¿verdad? Entonces, fíjate, un líder cristiano, y bueno, hablando tú y yo que somos hijos de Dios, pero si aún no conoces de Dios, aún yo te digo, en el mundo el que es líder es el que está por encima de la gente, ¿verdad? Y los oprime y se mancha con ellos. Jesús dijo que el que quería ser el líder tiene que servir, el que quiere estar arriba tiene que servir, tiene que empezar desde abajo y aprender. Y ser un siervo, yo sigo siendo un siervo para Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que alguien que no sabe obedecer no puede mandar, ¿sabes? Y aunque quiera dar instrucciones y órdenes, sus órdenes no van a tener peso porque él mismo no sabe obedecer. Entonces, ten cuidado con esos aspectos, porque para poder mandar hay que saber obedecer. Si Dios te pone en un nivel de autoridad, tú tienes que aprender desde abajo. Y ha sido muy clásico, ¿verdad? Con la gente que desde abajo va en la empresa, conoce todas las áreas y va creciendo y va subiendo. Y cuando llega arriba puede valorar todo porque conoce todo. Pero el hijo de papi que de la noche a la mañana lo hacen el gerente o el dueño del lugar, que no conoce nada, pues nada más, una vez más, como la paloma, la zurra, ¿verdad? Nada más la riega y echa a perder la empresa. ¿Por qué? Porque a veces hay que empezar desde abajo y saber respetar, obedecer las órdenes. Entonces, fíjate, tú tienes que comprender esto, que la raíz de la insensatez es el temor a los demás. Saúl le hizo caso al pueblo antes que a Dios. A veces nosotros por querer contentar a la gente, y yo te lo digo, yo a veces también le he regado, por no decirle las cosas, por quedar bien, a veces la regamos, y entonces pues nos volvemos insensatos, ¿verdad? Por no saber hablar las cosas en el momento. Ahora,
La insensatez es un pecado, la desobediencia es un pecado. Debemos de poner en primer lugar la sabiduría. Entonces, hay cosas en nuestra vida que hacemos que a lo mejor son buenas, pero no son sabias, no son correctas. Entonces tenemos, o sea, aparentemente no son malas, pero no son en el momento oportuno, o no son lo que Dios te está diciendo, no son lo que aplican para ti. Tenemos que tener mucho cuidado con esas áreas, ser obedientes, no ser insensatos. Es triste tratar con gente así, que cree que se la sabe de todas, pero nada más comete puros errores. Y tú dices, no, yo la verdad no le quiero hacer caso, yo no. Y ya nada más los dejas hablar, pero tú sabes que cuando tú eres obediente y Dios te usa para dar una palabra, tu palabra te respalda por esa obediencia a Dios, ¿ok? Entonces, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y que Él sea que nos ayude a ser personas obedientes, sensatas, prudentes y no a ser desobedientes e insensatos, ¿verdad? Vamos a orar. Papi, gracias te damos por este tiempo. Perdónanos, Padre, porque a veces hemos sido insensatos y desobedientes. Perdónanos, ayúdanos a caminar en el camino correcto contigo, Señor, a ser obedientes y que tú nos lleves a más, Señor, y creciendo contigo. Te amamos, te necesitamos y que tú puedas inyectar en cada uno de nosotros, Señor, esta obediencia, Señor, para amarte, para seguir tus mandamientos y cumplir tu voluntad. Te amamos y te adoramos y te damos gracias. Bendice a los chavos, Señor, en sus actividades, en sus escuelas, en sus metas, en sus sueños. Sé tú con ellos en todo lo que hagan, papi. Gracias porque tú eres bueno y que tú eres fiel siempre. En el nombre de Jesús, amén. Así es que, ¿quieres ser mejor en todo? Sé obediente. Escucha la voz y haz lo que tengas que hacer y eso te va a llevar a muchos niveles muy altos, ¿sabes? La gente quiere trabajar con la gente que es obediente, no con los insensatos. La gente que te responde o que no quiere obedecer, nah. Gracias por participar. Mejor busco a alguien que sepa hacer las cosas y que sepa obedecer. Así es que bueno, échale ganas, ¿ok? Así es que te mando un fuerte abrazo, ten una buena semana, Dios sea contigo, échale ganas y que pues sigámonos llenando de Dios, sigamos aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Así es que nos vemos en la próxima. Adiós.